y estoy muy contento, muy orgulloso de que Ramón esta tarde nos acompañe y nos cuente sus hazañas. Muchísimas gracias por venir. Gracias, Juan Carlos, gracias a ti por haberme invitado y es un honor para mí estar con vosotros aquí esta tarde para hablaros del pasado y del futuro, de proyectos realizados y de proyectos futuros, porque al final todos están juntos, ¿no? Yo quiero empezar la presentación con esta fotografía, porque es una de las primeras, o la primera fotografía en la cual se ve un trineo con un intento de vela, de ser movido por el viento. Yo lo que vengo a hablaros es sobre todo el proyecto del catamarán polar. Me imagino que a todos os sonará, habréis oído alguna vez hablar de eso, habréis visto alguna vez el trineo. Yo llevo ya más de 6 expediciones realizadas con este trineo en el desarrollo de esta nueva técnica. Entonces quiero presentaros desde el origen del proyecto hasta el punto en el que estamos y en dónde desemboca, porque todos los viajes que se han realizado con este desarrollo era una sola idea, la idea de resolver el enigma polar de cómo ser capaces de navegar por la superficie del hielo como si se navegase por la superficie del mar, realmente de crear el primer velero de los desiertos polares capaz de desplazarse eficientemente por las superficies del Ártico y el Antártico, ¿no? De Groenlandia y del continente antártico. Esta era la idea, este era el proyecto en el cual yo empecé a soñar en el año 1999, precisamente mientras se realizaba con el filo de lo imposible la primera expedición española al Polo Norte geográfico con esquís desde Siberia, ¿no? El esfuerzo de aquella expedición pues es tremendo, arrastrar de un trineo de más de 100 kilos por el caos de la banquisa polar durante 1000 kilómetros, es impresionante el esfuerzo físico, y en ese momento fue cuando empecé a pensar que debiera ser posible navegar por el hielo, ¿no? Entonces estuve dándole vuelta durante horas y horas en mi cabeza, y ahí fue cuando realmente en el mismo hielo planteé las ideas básicas de cómo debía ser ese concepto, que luego realmente se han cumplido, ¿no? Y era pues claro, de colocar una cometa, de alguna manera utilizar un trineo. A mí, yo recordaba toda mi experiencia en la expedición circumpolar, cuando durante 14.000 kilómetros y con varios compañeros, Antonio Martínez, Rafael Peche y el aquí presente Manuel Olivera, recorríamos todo el Ártico americano. Entonces pues muchas veces, Manuel recordará, pues yendo en el trineo con los perros, pues es a veces posible incluso dormir encima del trineo porque estás cansado, aquello se va moviendo, el trineo de perros se va desplazando por sitios increíbles, se adapta a todos los terrenos, es realmente de una eficacia pasmosa. Entonces la idea era clara, es decir, es posible colocar ese concepto de trineo, colocar una cometa que se está utilizando para el windsurf y para cosas de esas, para de propulsión, y entonces hacer un barco de esa manera, una idea como muy sencilla y muy lógica, ¿no? Y incluso ya en ese momento yo pensaba que debiera ser posible colocar una tienda encima para poder dormir y realmente convertirlo en un barco de vela. El verdadero barco de vela, pues uno va a poder ir dentro de la cabina del barco y puede ir fuera, ¿no? Esas eran las ideas básicas que durante 4 o 5 días pensando en la travesía desarrollé, y que realmente los restantes 14 años han sido el desarrollar eso mismo y llevarlo a la práctica. Esta primera expedición, la fotografía es de 1880 y pico, y esta otra fotografía es de una expedición de Scott. Todos los grandes exploradores, Nansen, Scott, Amundsen, Peary, utilizaron en sus travesías intentos de colocar velas latinas para de alguna manera no navegar por el hielo, pero sí aprovechar el máximo de ese viento, ¿no? Y poder minimizar el peso de sus trineos, ¿no? Esta es la foto de Scott, pero todos ellos lo utilizaron. No se consiguió navegar como tal, porque se utilizaba un mástil colocado una vela y era distinto, pero era una práctica corriente. Durante el resto del siglo XX, pasada la época heroica de la exploración geográfica de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, diversas expediciones hicieron intentos para perfeccionar esta misma técnica, colocar un mástil mejor, una vela un poquito más eficiente, pero realmente no para navegar como tal, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar en el proyecto, desde el año 1986 ya se había utilizado paracaídas para esquiar arrastrado del
o sea, ir esquiando con el paracaídas que te propulsase. Y pocas, pero ya varias expediciones habían realizado este concepto de cometa con esquí. Pero realmente nadie había estado trabajando en el desarrollo del barco polar. Los rusos habían tenido un proyecto oficial en los años 70 para desarrollarlo, pero fue abandonado porque pensaban que podía avituallarse en la base de Vostok. Los franceses también tuvieron un intento de desarrollo de un barco de vela como tal, pero con grandes mástiles y con todo, pero también fue abandonado, de modo que cuando yo comencé no había nadie interesado en este proyecto ni estaba todavía sin resolver. El comienzo del proyecto, al que he llamado hasta ahora Catamarán Polar, y que ahora realmente he cambiado el nombre del concepto por el de Inuit Windesled, un nombre internacional, pero por otro lado, realmente Catamarán Polar no era una definición muy exacta, ¿no? Es de lo que es. Windesled, sabéis, es trineo a vela, podría ser el trineo a vela inuit, sería la traducción, y le he querido llamar de un modo con la palabra inuit porque el concepto de trineo es imposible de comprender sin el utilizar las técnicas realmente inuit ancestrales de construcción de trineos y en el fondo de supervivencia en el Ártica. Todo el desarrollo del concepto está totalmente inspirado en todos los aprendizajes que Manolo y yo tuvimos durante la expedición en el Ártico en el año 1991-92, viajando con los cazadores de Groenlandia y aprendiendo infinidad de cosas de cómo sobrevivir y de cómo desplazarse eficientemente por sitios increíblemente complejos, ¿no? de la banquisa ártica. Entonces, por eso el nombre decidido es el de Inuit Windesled, ¿no? El interior de Groenlandia y el interior de la Antártida, pues son esto que veis aquí. Es una extensión infinita de hielo, bastante plana, que va durante miles de kilómetros y únicamente surcada. Puede haber algunas grietas en el interior del plató groenlandés o del plató antártico, pero son raras. Y lo que tienen son irregularidades que pueden ser de diversas alturas, ¿no? Las irregularidades del terreno. Pero es una extensión, es un mar de miles de kilómetros de hielo, ¿no? Y la principal dificultad realmente para navegar por ellos son estas protuberancias en el hielo que se llaman sastrugis, ¿no? Los sastrugis pueden tener hasta 1 metro y 1,5 metros de altura, y el trineo pues debe surcarlas, debe de pasar por encima. De modo que a la hora de plantear el concepto era fundamental un vehículo que tenía que ser extraordinariamente flexible, porque tenía que ser capaz de adaptarse no a 1 o 2 obstáculos, sino a miles y miles de obstáculos, y ser capaz de flexar. Y del mismo modo que en el océano Ártico los trineos inuit van moviéndose por un terreno infernal, pues aquí debiera ser posible también de moverse por este tipo de terreno sin romperse, ¿no? De ahí que realmente el concepto de trineo utilizado sea el concepto inuit. Yo cuando hablé en el año 99 con los expedicionarios exploradores polares más importantes del momento, Børge Ousland y Alain Hubert y otra gente, todo el mundo partía de la base de que si era posible hacer algo, cosa que mucha gente pensaba que no era posible, tenía que ser con el concepto pues un poco occidental, parecía un casco de un barco, de un catamarán, de fibra de vidrio, composites. Y yo cuando comentaba a la gente, no, pues yo creo que un trineo tradicional, todo el mundo me miraba con una cara como si fuera marciano, ¿no? Porque realmente pues no lo planteaban. Yo le he dado muchas vueltas al tema y de esa manera sería muchísimo más difícil y muchísimo menos seguro realizar un trineo, si es que se puede llegar a realizar, cosa que yo tengo mis dudas de que se puede hacer un trineo de otra manera que se mueva eficientemente, ¿no? Y que realmente sea ligero y eficiente. Este es un trineo inspirado en trineos esquimales, un trineo usado por europeos, pero prácticamente es un trineo esquimal. Como veis, son unas maderas que están atadas con cuerda, todo el sistema flexa completamente cuando se encuentra con irregularidades, y entonces precisamente consigue su enorme fuerza y su enorme resistencia en esa capacidad de flexión, ¿no? A la vez, si se rompe, es muy fácil de reparar. En una expedición y en el interior del Antártico, uno de los conceptos más importantes es que tú puedas repararlo todo completamente. El diseño del trineo, que ahora veremos con sus raíles de madera y sus travesaños de madera,
teóricamente, o cuando yo empecé a pensarlo, tenía que ser capaz de ser reparado hasta el infinito. Es decir, que aunque se rompieran todas las piezas del trineo, todas, se podría volver a reparar, ¿no? La esencia del mundo esquimal es que tú estás solo cuando estás en medio del hielo y jamás vas a poder esperar ayuda. Un cazador que está en el hielo, si se le rompe el trineo, pues no puede decir que me vengan a reparármelo, tiene que repararlo y sobrevivir. Es la esencia, es decir, que no vale, se me ha roto, o sea, es algo que no puede ser no puede caber en la cabeza, tiene que ser reparable todo, en todo momento, no importa las dificultades y los obstáculos que haya. Y evidentemente está el trineo que vemos un trineo de perros, igual utilizando ese mismo concepto, como está realmente basado, el trineo está basado en este concepto, ¿no? Además de las expediciones o de las expediciones de perros, como he comentado, el concepto que a toda la gente con la que hablaba le parecía que tenía que ser el más lógico y que yo creo que fue la clave precisamente de poder resolver este pequeño enigma o este gran enigma polar, es el precisamente haber ido a la tecnología inuit en vez de haberme, digamos, intentado resolver por medios modernos. De hecho, en el año 2000 hicimos un prototipo de trineo basado en el concepto casco de barco o catamarán de barco, y a mí ya me quedó claro que eran muchas las deficiencias que tenía y que era absolutamente y por mucho muy inferior al concepto originado en las técnicas inuit. Esto, como comentaba, la técnica del esquí con cometa desde el año 86 son las primeras expediciones que se realizan, y en el año 96-97 se cruza por primera vez la Antártida a Borge-Uslan, y es una técnica. Tú vas atado con un arnés, llega la cometa, te lleva al arnés y vas arrastrando del trineo, ¿no? Evidentemente la idea es básica, pero vamos a sustituir el arnés por un trineo y convertir ese trineo en un barco, ¿no? en un vehículo grande donde se pueda uno desplazarse. Y realmente este es el concepto del trineo desarrollado en el comienzo, ¿no? El trineo primero tiene que ser capaz de ser ancho, muy ancho, porque cuando va tirando de una cometa gigante, por supuesto uno de los peligros que tienes, no puede volcar, el trineo no puede tener la tentación de volcar. Entonces desde el principio, de los primeros ensayos, quedó claro que tenía que ser enormemente ancho, mínimo 2,5 metros de ancho para poder funcionar. Entonces la manera de construir un trineo que fuera flexible, que fuera plegable y que fuera fácilmente transportable y que fuera fácilmente reparable era unir un cuerpo de trineo como el trineo de perro. Es un raíl largo que va con unos travesaños hasta otro raíl. Aquí simplemente lo que yo hice fue unir el siguiente travesaño, el siguiente raíl, colocarle enganchado al siguiente travesaño, es decir, a poner 4 raíles con 3 cuerpos centrales de trineo, pero todo y unido formando un mismo cuerpo, ¿no? De ese modo es totalmente flexible, el trineo puede flexar enormemente, puede haber una parte del trineo que esté a 1 metro de altura y la otra estará en el suelo, o sea, puede adaptarse al terreno, a cualquier tipo de terreno, pase lo que pase. Hemos llegado a pasar obstáculos de 2 metros de altura con el trineo y se deforma, parece que se va a romper, pero lo normal es que no se rompa, ¿no? Al principio tuvimos roturas hasta ir perfeccionando la técnica. De esta manera se forma una plataforma, y en esta plataforma pues uno es como si fuera la cubierta de un barco, ¿no? Y luego una tienda de campaña que hubo también que desarrollar para que realmente funcionara y se pudiera deformar, porque el trineo sufre enormes deformaciones, ¿no? Las primeras tiendas se rompieron porque no se podían deformar y bueno, pero eso lo fuimos perfeccionando la tienda para hacerla más resistente y hacerla más confortable. Entonces la tienda sería como la cabina del barco, es algo ligero totalmente. Entonces dentro pues se puede ir durmiendo, la carga va por fuera y se va mediante un sencillo sistema de poleas, se va manejando la cometa, que al principio la llevábamos eran cometas pequeñas. En la primera expedición llevamos una cometa más grande de 28 metros cuadrados y la llevamos a 75 metros de distancia, empezamos con 50 metros, conforme hemos ido haciendo más expediciones se ha ido subiendo 50, 75, 100, la distancia hasta 300, 500 metros de longitud y también el tamaño de la cometa. Se ha ido viendo que cada vez eso funciona mejor, pero la idea básica es esta, ¿no? Y este es el primer trineo realmente real, ya
realizado, ¿no? Que es el mismo vehículo sencillo que navega y que se desplaza por la superficie del hielo. Esta foto forma parte de la expedición transantártica del año 2005. El sistema de anclaje es extremadamente sencillo, los raíles son muy bajos para que ser ligeros, porque si fueran altos tendrían bastantes problemas, son madera de fresno laminada y van atados simplemente con cuerda, ¿no? Es extremadamente sencillo y eso la cuerda permite que flexe y que antes de romperse y que y normalmente pues acaban rompiendo algunas de las cuerdas, pero diariamente hay que hacer un pequeño mantenimiento para ver qué cuerdas se han roto o qué pequeñas cosas están sucediendo desperfectos e irlo reparando, ¿no? Pero no tiene ningún problema. El desarrollo del proyecto ha sido largo, ha habido 4 primeras travesías, en cada travesía se han ido incorporando pequeños desarrollos técnicos, ¿no? La travesía del año 2000, que fue la primera ruta, la primera vez que navegamos 600 kilómetros de sur a norte, ya llegamos a hacer 160 kilómetros en un día, la tienda no era la adecuada, el trineo no era el adecuado, íbamos 2 catamaranes, un equipo de 4 personas, íbamos 2 catamaranes, vimos que eso era un gravísimo error, tenía que ser un solo trineo y todos navegando encima del trineo, los trineos estaban ocupados por 2 personas, eso fue modificando. La travesía de 2001, que la realizamos José Manuel Naranjo y yo, solo 2 personas, íbamos navegando en turnos de 2 horas, y de 2 horas cada uno, llegamos a realizar 421 kilómetros en un día, batiendo en ese momento por mucho el récord mundial de distancia recorrida en una sola jornada, sin medios mecánicos, y ahí ya realmente digamos que el trineo funcionó como un auténtico cañón. Hicimos etapas de 370 kilómetros, 330, solo que la tienda no era la correcta tampoco, 2 personas era muy poco, era demasiado exigente, y uno de los primeros problemas que tuvimos fue serios problemas de espalda al manejar la cometa con el sistema de poleas. Cuando llegamos a Thule, después de 32 días, 2.500 kilómetros en 32 días, mi compañero José Manuel no podía ponerse de pie del dolor de la espalda, y yo podía aguantar 10 minutos o 15 minutos manejando el trineo y luego tenía que descansar, porque era una posición incómoda, entonces no habíamos podido resolver, ¿no? Realmente el que nos rompiese la espalda. En la travesía de 2002 nos volvió a pasar lo mismo, no conseguimos unas fajas, inventamos varios sistemas, pero no conseguimos resolver el problema de que realmente fuera tan dañino para la espalda. Solamente en la expedición de 2003 conseguimos resolverlo, llevando la cometa muchísimo más lejos de distancia, de ese modo, y haciendo turnos más cortos. Entonces, sobre todo al llevar la cometa muy lejos, se mueve tan lentamente la cometa que entonces tienes que hacer pocos movimientos. Entonces solo con eso disminuye y ya desaparecieron completamente los problemas de espalda, no volvimos a tener ningún problema de espalda después, ¿no? La expedición de 2003 la idea era porque teníamos que ser capaces de ir en contra del viento prácticamente. Los vientos del interior de Groenlandia y la Antártida van del centro a los laterales, entonces hay unas condiciones muy favorables para ir de sur a norte, prácticamente desde los 40 primeros, a partir de 40-50 kilómetros el viento es favorable siempre. Nosotros navegamos desde 7 kilómetros de la costa, desde 400 metros de altura ascendimos hasta 3.000 metros de altura navegando, y hicimos todo el trayecto, o sea, no caminamos más que 7 kilómetros al principio y luego 12 kilómetros al final. Todo fue completamente navegando en todas las expediciones. Pero iba a ser más difícil la travesía este-oeste porque había viento en contra y tenemos que ser capaces de navegar más o menos con el viento en contra. Conseguimos más o menos resolverlo, hicimos esa travesía en 18 días, ¿no? Todo esto realmente fueron preparativos para el gran proyecto. El gran proyecto era realizar la primera travesía de la Antártida con un vehículo movido por el viento, algo que no había sido realizado nunca antes en la historia de exploración antártica, ¿no? Y es cuando comienza, en noviembre de 2005, aterrizamos en la base rusa de Novoazarskaya, Juan Maviu, Ignacio Oficialdegui y yo, y nos disponemos a comenzar la gran aventura. Un avión nos acerca hasta el plató, empezamos a 2.200 metros de altitud y 100 kilómetros de la costa. Hay una barrera de montañas que no podíamos cruzarlo, era imposible cruzarlo, entonces empezamos a navegar desde ahí. Aquí hemos introducido varias modificaciones, como cometas mucho más grandes. Esta cometa tiene 60 metros de tamaño, y luego pues ya hemos visto que el tamaño adecuado es ir realmente 3 personas en el trineo, ¿no? Las cometas son la clave, utilizamos muchas más cometas, alargamos la distancia, como he dicho antes, hasta 300 metros de distancia, lo cual resulta absolutamente clave
pero tenemos varios obstáculos. El principal obstáculo es el frío y los astrugis sobre todo, ¿no? Este es justo cuando estamos montando el trineo, ahí está toda la carga, las huellas que se ven al final son las huellas de la avioneta que nos ha dejado. Hemos montado la tienda, todavía no lo hemos montado en el trineo, y aquí hemos montado el trineo, y esa es toda la carga que tenemos para estar 80 días en el hielo en total autonomía, cruzando la Antártida. No sabemos lo que nos vamos a encontrar, sabemos que es diferente Groenlandia a la Antártida, pero no tenemos claro cuánta dificultad. La primera gran dificultad que nos encontramos es el frío. Realmente el avión cuando nos deja hace una tropical temperatura de 26 grados bajo cero, pero tan pronto como despeja el avión baja a 50 grados bajo cero. Entonces empezamos a ver que realmente hay diferencias de la Antártida con Groenlandia. El frío es increíblemente más duro. De hecho, ese primer día pues casi tenemos congelaciones porque no teníamos el tacto realmente todavía cogido de la temperatura. No hay que olvidar que cuando uno coloca una cometa, pues son cuerdecitas finitas, tiene que hacer un nudito pequeñito, es decir, que es un trabajo fino y meticuloso, y muchas veces hay que hacerlo con guantes muy finos o incluso con la mano al descubierto en algunas veces porque hay pequeños nudos que no se pueden hacer de otra manera, ¿no? Entonces, en esas maniobras de colocación de la cometa del modo más óptimo posible, pues casi nos congelamos, ¿no? Y este es el paisaje que nos encontramos, sastruguis de nieve y una extensión absolutamente infinita de hielo. El sistema, como veis, es muy simple, un sencillo triángulo de fuerzas, una polea, unos mandos, y con eso se va moviendo la cometa, ¿no? Y vamos navegando a bastante velocidad, ¿no? De hecho, uno de los primeros errores que cometemos esta es la estampa realmente de la travesía, que está Juanma haciendo una muestra científica con ese tubo, una muestra de nieve. Veis que está bastante destrozado por aquí. Uno de los primeros errores que cometimos varios errores. El primer error que cometemos es el querer ir rápido. Es decir, claro, cuando el viento te lleva puedes coger bastante velocidad. En Groenlandia cogemos 50 km por hora. Es una tentación, ¿no? Porque claro, avanzas a toda velocidad, pero los obstáculos son tan grandes que lo lento es ir despacio, porque cuanto más rápido vas, los impactos son mayores y el trineo se rompe. Entonces no modulamos bien la velocidad, vamos demasiado rápido, entonces empieza el trineo a romperse, ¿no? Y bueno, este es un obstáculo, solo para dar una idea de la altura de los obstáculos que realmente tenemos que afrontar, ¿no? Este es un sastrugi, en el cual yo estoy apoyado, de cerca de 1 metro de altura, y entonces, claro, el trineo tiene que pasar por encima de este obstáculo, intentamos evitarlos casi siempre. El cálculo es que de 10 obstáculos somos capaces la maniobrabilidad del trineo es bastante limitada, somos capaces de evitar 7 u 8, pero hay 1 o 2 que vamos a ser no vamos a ser capaces de evitarlos, ¿no? Como ves, tiene más de 1 metro de altura y claro, normalmente no es en las zonas en que hay muchos sastruis. En esa expedición lo que encontramos es que no eran pequeñas zonas con muchos sastruis, sino que eran durante miles de kilómetros encontramos continuamente sastruis. Claro, tuvimos que afrontar miles de esos obstáculos, pasar por encima del trineo, no 1, 2, 3 veces como una cosa casual y puntual, ¿no? Normalmente cada una de las veces en que pasa por encima del trineo parece que se va a romper, parece que es imposible que pase, sin embargo vuelve a pasar completamente, ¿no? Pero el aguante tenía un límite. Uno de los otros errores que cometimos es que en Groenlandia no existen este tipo de irregularidades, porque en el verano de Groenlandia hace bastante calor, entre comillas, y el sol derrite la superficie y la aplana, la convierte en nieve primavera. En la Antártida el frío es tan severo que realmente nunca se aplana la nieve, nunca se empieza a derretir, de modo que siempre tiene o sea, que está duro como una roca y no se aplana, ¿no? Entonces era muchísimo más severo. Las mismas resistencias y los mismos materiales que nos habían funcionado en Groenlandia, vimos que estaba demasiado poco sobredimensionado el trineo. Lo habíamos sobredimensionado, pero que era demasiado frágil el trineo para el nivel de impactos que íbamos a tener que soportar. Y a los 500 kilómetros de la partida descubrimos que hemos roto en varios puntos el rail, que es la rotura peor del trineo, ¿no? Y que realmente todavía nos quedan 4.000 kilómetros de distancia y se presenta la expedición muy difícil, y toda la filosofía inicial en el diseño de que un trineo tiene que ser capaz de ser reparado hasta el infinito y aun con las piezas rotas poder continuar, pues eso que yo había pensado se empieza a convertir más bien en una realidad, ¿no?
durante toda la travesía el trineo, que no está suficientemente robusto, se nos va partiendo por muchos lados y tenemos que estar reparándolo siguiendo la filosofía inuit, ¿no? Realmente calculamos que el 20% del tiempo perdemos días y días enteros reparando. Hay que pensar que es lo que estar haciendo nudos, trabajando pues eso, a 40, 45 grados bajo cero. La temperatura media durante toda la travesía estuvo entre 38 y 40 grados bajo cero, la normal. Cuando hacía calor bajaba a menos 27, menos 30, y cuando hacía frío subía a menos 48, menos 50, pero realmente frío absolutamente extremo y viento casi continuo, ¿no?, que azotaba. Entonces este fue el primer problema que marcó la travesía. Resueltos con dificultad estas dificultades, seguimos avanzando hasta que conseguimos realizar en un día 311 kilómetros. Este es mi compañero Ignacio Oficialdegui, que justo en el momento de acabar de una etapa de 24 horas, hacía un frío que pelaba y que parece un cubito de hielo literalmente, casi no se podía mover del frío a pesar de llevar muchísimas capas de ropa de protección. Veis las botas enormes que llevamos en el coste nosotros mismos, y hasta ese momento era la distancia más larga recorrida en el Antártico, también sin medios mecánicos, ¿no? En esa expedición conseguimos alcanzar el polo sur de la inaccesibilidad. El polo sur de la inaccesibilidad es un concepto un poco especial, es el punto más lejano de la costa del continente antártico. El polo de la inaccesibilidad es un punto que está a unos 2000 y pico kilómetros de la costa, que había sido alcanzado en el año 1957 por una expedición soviética. De hecho, durante un año se había colocado una base donde había una estatua de Lenin, y la última vez que se había ido a ese punto había sido en el año 1967. Desde entonces nadie había ido a este punto más remoto de la Antártida. Nosotros hacemos un chequeo con el British Antarctic Survey antes de la salida, apenas una semana antes de la salida, sobre las coordenadas exactas del polo de accesibilidad, y nos llamó la sorpresa que nos informan que debido a los mejores sistemas de medición, la coordenada exacta del polo de accesibilidad se encuentra a unos 130 kilómetros de las coordenadas a las que llevaron los soviéticos, ¿no? Entonces decidimos dirigirnos, teníamos que ir a unas coordenadas u otras, decidimos dirigirnos a las coordenadas nuevas del polo de inaccesibilidad, de modo que nos convertimos de facto en las primeras personas en el mundo en llegar al polo sur de inaccesibilidad, ¿no? Y en la región de inaccesibilidad, después del año 67, fuimos los primeros en llegar a esa región, ¿no? Pero a las coordenadas reales fuimos la primera expedición que llegó, ¿no? Y aquí estamos en este punto, a mucha altura. Veis que estamos a 3.600 metros de altura. El interior de la Antártida es muy alto, se alcanzan los 4.000 metros de altitud, y casi toda la travesía está a 3.600, que es el equivalente a estar a unos 5.000 y pico metros de altitud, ¿no? De hecho hay problemas de oxígeno, te cansas cuando vas a correr un poco, o tienes que hacer un poquito de esfuerzo, y realmente es muy alto, lo cual le hace ser también más frío especialmente, ¿no? ¿Sabes? En esta expedición llegamos a la base de Vostok, que probablemente es uno de los lugares más raros del mundo, donde 10 rusos pasan todo el año enterrados en la nieve. La base está enterrada en la nieve y es una cosa bastante surrealista, pero paramos unos días ahí y continuamos nuestra ruta, ¿no? Pensamos ir hacia una base francesa, pero no tenemos apoyo de los franceses y nos dirigimos a una base rusa. Debemos de ser recogidos por un helicóptero. Aquí estamos avanzando con el trineo, como veis. Esta es una estampa normal, esta realmente es la estampa del trineo, que es muy difícil hacer fotografías del concepto como tal, porque claro, la vela está a 300 metros de distancia, entonces hay que alejarse muchísimo para poder hacer una foto, y nunca cuadran, nunca salen juntos y no se ve, ¿no? Pero realmente esta es la estampa de cómo es el trineo. No todo funciona bien. No lo hemos hecho aposta. Bueno, tenemos un problema, tenemos bastantes problemas, no uno solo. Nuestro problema principal es que para salir de la Antártida tenemos que alcanzar la costa a una determinada fecha para que un helicóptero que va en el barco ruso oceanográfico Akademik Fedorov, justo cuando pasa por un punto de la costa, nos coja. Entonces, tenemos que llegar a una fecha. Eso hace que lo que no se debe hacer en una expedición, de ir un poco contrarreloj a toda velocidad, pues no nos queda más remedio que hacerlo. Entonces tenemos que ir navegando rápido y sin descansar. Eso quiere decir que no podemos parar realmente a reparar el trineo conforme se nos va rompiendo. Entonces empieza un proceso de descomposición y de caos total en el trineo. Este es nuestro último día de viaje.
en el que estamos intentando alcanzar las coordenadas. Todavía nos quedan más de 200 kilómetros para llegar al punto y apenas tenemos un día y pico para alcanzarlo, ¿no? Entonces la tienda empieza a colapsar porque los travesaños se empiezan a romper. De hecho, muchos de ellos han desaparecido. Ves que ha desaparecido un cacho de trineo completamente. Hay serios problemas. Entonces se nos empieza a colapsar. Una vez que eso colapsa, pues ya lo deshacemos, hacemos unos petates y el aspecto no es así que sea como lo más elegante del mundo, pero es lo que hay y tenemos que llegar. De hecho, aquí en este último día a contrarreloj es donde tenemos uno de los momentos de mayor peligro, porque avanzando a contrarreloj y al haber atado improvisadamente todos los bultos, todos agotados, cansados, con sed, un poco abotargados, se nos caen varios de los petates y no nos damos cuenta. Por pura casualidad, Ignacio se da cuenta que se nos han caído unos petates, pero claro, el trineo vamos a 15-18 kilómetros por hora. Es decir, si te das cuenta una hora más tarde, hay que caminar 18 kilómetros de vuelta y 18 kilómetros para aquí, ¿no? En esos petates pues teníamos teléfono satélite, teníamos un montón de cosas imprescindibles para la supervivencia y estamos a la vez a punto de llegar al barco que se nos va a ir, ¿no? Entonces paramos sin descansar, vamos caminando para atrás, por suerte, realmente tuvimos suerte, los encontramos a 8 kilómetros de distancia, pero nos tenemos que hacer una marcha de 16 kilómetros para conseguir los petates, llegar y continuar otra vez la marcha con el trineo, pues ya sin tienda y sin nada, avanzando como podemos. El viento llega a tener 70 kilómetros por hora, que es un viento increíble, y nos habíamos planteado que nunca, bajo ningún concepto, había que navegar con vientos de más de 50 kilómetros por hora, y de modo que tenemos que utilizar una cometa de 5 metros cuadrados que tenemos, que es un trapito pequeño, y aun con esa cometa y utilizar frenos, grandes maromas de cuerda para frenar el trineo, tenemos el problema de que vamos casi a 25-30 kilómetros por hora, vamos demasiado rápido, ¿no? Pero finalmente conseguimos llegar a las coordenadas en las cuales estamos a rango, porque el helicóptero no puede subir a mucha altura, tenía que estar por debajo de los 2.000 metros de altura y bastante cerca de la costa, a menos de 100 kilómetros, ¿no? Conseguimos llegar, hablamos por teléfono, llegar al punto en el cual el helicóptero puede, y realmente estaban a 3-4 horas de irse, o sea, que no, todo el programa científico ruso con 200 personas a bordo de un rompehielos de 170 metros de eslora, pues no nos iba a quedar esperándonos a que llegáramos nosotros, ¿no? Nos avisaron y está bastante claro que como máximo podían esperar unas pocas horas. Entonces lo que se dice realmente por los pelos, llegamos, el tiempo es bueno y el helicóptero nos recoge, y esta es nuestra última foto, veis que el trineo ya está, vamos, absolutamente colapsado, pero hemos llegado, que es lo importante. Y entonces, bueno, pues aquí completamos la primera navegación a través de la Antártida que se ha hecho nunca, y la primera realmente al polo de inaccesibilidad, además de la más larga y rápida expedición hasta ese momento, ¿no? 4.500 kilómetros, 72 kilómetros al día. Pero esta expedición, que esta es la ruta que hicimos, aquí es donde queríamos haber acabado la base francesa Dumont d'Urville, pero no tuvimos colaboración con los franceses y tuvimos que cambiar la ruta, por eso hace ese quiebro tan raro, a una ruta que de hecho es más difícil, más larga que la original, que hubiera sido una línea pues bastante más elegante que esta curva, ¿no? Pero bueno, esta expedición realmente lo que significa es que conseguimos demostrar que es posible navegar por la superficie del hielo del Antártico, ¿no? Así es como empezó el trineo y así es como acabó el trineo, ¿no? Lo habíamos conseguido, pero quedaba claro que alguna que otra cosilla pues había que mejorar, ¿no? Porque no era posible. Entonces, después de haber acabado esta expedición, se plantea la siguiente fase. Este es un final y es un comienzo, ¿no? Es el final de una etapa, pero el comienzo de otra etapa, el comienzo de la navegación por el interior del continente antártico. Aquí es donde nace el proyecto en el que realmente estamos ahora, que ha tenido varios nombres, proyecto Catamarán Polar, Mariposa Polar, ahora el nombre final es el Inuit Windslet, como he explicado antes, y en esto se enmarca la expedición Acción a Wind Power Antártica, que realizamos en 2011-2012. La idea de esta expedición, en el centenario de la llegada de Amundsen Scott al Polo Sur, ser la primera expedición en llegar al Polo Sur geográfico con un vehículo movido por el viento y realizar numerosas innovaciones técnicas para perfeccionar realmente la técnica con la que se puede navegar, en aras de demostrar que realmente tiene una viabilidad y que es posible hacerlo con sencillez y con facilidad, no con un componente casi épico como fue la expedición de 2005-2006. Este es el trineo, es más largo, tiene 7,5 metros, está compuesto por 2 cuerpos centrales,
hemos introducido un raíl de más, 5 raíles para hacerlo más ancho, la tienda es muchísimo más grande, o sea, tienen un montón de pequeñas innovaciones, pequeñitas, todas ellas probando como pequeños conceptos a ver si funcionaban, ¿no? El trineo está construido de un modo muchísimo más robusto y de hecho aquí está pasando unos obstáculos bastante pronunciados y realmente desde el primer momento se ve que no tiene punto de comparación con el otro trineo, o sea, de que es muchísimo más resistente y de que se comporta pues muchísimo mejor, ¿no? Aunque no teníamos claro cómo iba a funcionar un convoy de 2 trineos, no estaba claro cómo iba a ser el funcionamiento, pero realmente funciona y funciona muy bien. Recorremos 3.500 kilómetros, he explicado, en 34 días y hacemos todo ese tipo de pruebas técnicas en el trineo para realmente de cara a un futuro desarrollo, ¿no? Una de las innovaciones que hacemos es la de dormir en el trineo, por eso vamos 4 personas, en esta expedición forma parte Javier Selva, que está aquí también presente, y Ignacio Oficialdegui y Juan Pablo Albar, que es un investigador del CSIC, ¿no? La intención del trineo va enfocada a que tenga una aplicación como tal, ¿no? El ser utilizado para investigación y de hecho realizamos varios pequeños experimentos, toma de muestras, y queríamos que hubiera un investigador del CSIC para que diera su impresión desde el punto de vista de un científico de él qué pensaba y cómo lo veía después de vivir realmente en el Antártico, ¿no? Y ver toda la problemática que tiene el manejo del trineo. Y entonces la expedición, tenemos algunos problemas serios solamente con una tormenta, vientos inusualmente fuertes de 150 km por hora, la tienda, os habéis fijado que es muy grande porque es muy importante la confortabilidad en la tienda, entonces queremos que sea un vehículo, nunca va a ser evidentemente un hotel de 5 estrellas, pero que sea razonablemente confortable dentro de unos mínimos, ¿no? Entonces es importante el tamaño de la tienda y la confortabilidad en la tienda, ¿no? La tienda estaba diseñada para aguantar tormentas fuertes, pero nunca pensamos que en el interior de la Antártida pudiéramos encontrar esos vientos tan severos. Por suerte todo el sistema de protección de tormenta especialmente diseñado, porque realmente todo el material es diseñado a medida, o sea, no hay nada estándar desde la ropa a nada que se aplique para esta expedición o para este tipo de trabajo. Funcionó perfectamente y resistió, y probablemente fue el momento de mayor dificultad, ¿no? Aquí está Juan Pablo Albar tomando algunas muestras científicas y alcanzamos el polo sur geográfico en apenas 19 días, recorrimos 2.200 kilómetros en 19 días, que fue realmente una marcha muy buena, y nos convertimos realmente en la primera vez que un vehículo en el Antártico, en la exploración polar, que un vehículo movido por el viento llegaba al polo sur geográfico. Pero realmente lo más relevante de la expedición Acciona Wind Power Antártica es que conseguimos cruzar la Antártida de un modo simple y fácil, que realmente ese era nuestro objetivo, o sea, no cruzar por los pelos, sino que realmente que todo el conjunto funcionase de un modo eficiente y si no tuviéramos realmente sobresaltos. Tuvimos, por supuesto, muchas pequeñas dificultades, pero no quedaron en pequeñas dificultades anecdóticas. La realidad es que el concepto evolucionado y adaptado fue mucho más eficiente que la expedición anterior, fuimos cerca de 100 kilómetros al día y realmente acabó exactamente igual que como empezó. O sea, podía haber hecho otros 3.500 o otros 7.000 kilómetros el trineo, estaba totalmente nuevo el trineo completamente, y ese fue el gran éxito de esta expedición, más allá que el simbolismo de alcanzar el polo sur geográfico, es decir, que no solamente es posible navegar por la superficie del continente antártico a vela, sino que además es posible hacerlo de un modo eficiente, sencillo y sin especiales dificultades, ¿no? Y con el fin de este proyecto, de la expedición Acciona Wind Power Antártica, se plantea cuál es el siguiente paso de este proyecto, es decir, hemos podido demostrar, llegar hasta este punto, han sido ya 13 años de trabajo para llegar hasta aquí, y ahora la cuestión es qué es lo que permite esto. ¿Sirve esto para algo? ¿No sirve para nada? ¿Qué se puede hacer, ¿no? El objetivo del proyecto y de la próxima fase de este largo proyecto es el de demostrar que el catamarán polar Inuit Windesled realmente hasta la fecha es el único sistema, el único vehículo cero emisiones
capaz de desplazarse por el Antártico, eso es un hecho, no hay otra manera, no hay placas solares, no existe otra manera de desplazarse, y que no solamente es capaz de desplazarse, sino que realmente tiene una aplicación, y la aplicación es que puede realizarse investigación científica utilizando este concepto modificado, ¿no? Y esta es la siguiente fase del proyecto. La siguiente fase del proyecto es decir, hemos demostrado todo esto, ahora queremos aplicarlo para que pueda realizar investigación científica real y actual y potencialmente realizar proyectos de investigación de otros países e incluso españoles en todo el interior de la Antártida, con una serie de características. Y es que el vehículo, lo primero, que es el primer vehículo cero emisiones. Evidentemente la preocupación por la sostenibilidad, por el planeta, pues es total, pero además en la Antártida está regido por el Tratado Antártico, en que establece unos controles ambientales abrumadoramente exigentes. Es decir, que dice que cualquier opción que exista de ser realizada una actividad sin contaminar o dejando un impacto menor, ha de ser utilizado. Es decir, que el marco en el cual tiene lugar, tiene este vehículo es en el del Tratado Antártico, y luego en el de la Antártida Oriental, que es para donde es más adecuado. La Antártida Oriental es el lugar más remoto de la Tierra, no existe un lugar más inaccesible que esa zona. Es tan complejo y tan costoso realizar investigación ahí que lo normal es que no se haga investigación, porque realmente cuesta demasiado dinero y es demasiado complicado. Es una cosa abrumadoramente compleja, tienen que ir unos convoys, expediciones de varios millones de euros y realmente de una gran complejidad. Por eso prácticamente no hay expediciones. Por supuesto que existe la técnica, pero lo que falta es la sencillez. Entonces, este vehículo de primeras tiene cuatro factores que le hacen que realmente pone soluciones a problemas sin resolver a día de hoy. El primero es cero emisiones, es decir, primer vehículo limpio. Pero no solo es el primer vehículo limpio, sino que además es un sistema increíblemente barato y económico para moverse eficientemente, ¿no? Que lo cual pues es también muy importante, porque podría realizar muchos tipos de expediciones potencialmente pues a un costo 6, 8, 10 veces menor que otras expediciones realizadas con vehículos oruga o con una manera compleja. Es simple, la sencillez es importante para todo. En el Antártico es absolutamente vital. Una de las últimas expediciones científicas con vehículos oruga pues tuvieron fallos en unas de las piezas del trineo, tuvieron que llevar unos aviones de repuesto para que llevaran unas piezas de recambio, dejar los convoys durante todo un invierno y acabar la expedición el año que viene, costó 1,5 millones de euros. Es decir, la complejidad es costo, la complejidad es dinero contante y sonante, la complejidad es contaminación y la complejidad es no previsión suficientemente buena. Como no se puede hacer una previsión suficientemente buena, también se tiende a no hacer actividad, ¿no? Es decir, la sencillez es absolutamente clave, ¿no? Y la sencillez logística. Todo el conjunto puede ser deshecho y colocado dentro de un avión, del avión que se usa en el Antártico, de modo que en un pequeño vuelo de apenas una hora desde la base antártica puede dejarse un equipo de investigación en el hielo, y allí son autónomos durante miles de kilómetros y potencialmente ser recogidos en el otro punto de un modo increíblemente simple. Se puede transportar desmontado desde Sudáfrica o desde cualquier otro sitio, ¿no? Esa sencillez es un punto. Y luego es eficiente, que es la otra parte que es importante. Realmente, bueno, pues hemos recorrido cerca de 100 kilómetros para el día. Es una distancia pues, realmente muy considerable, ¿no? Entonces, por estos 4 puntos, pues son cuatro puntos claves que indican que tiene un potencial. El proyecto que... ¿Para atrás? Sí, el proyecto que... Estas son algunas fotos de algunos de hecho, de la expedición noruega-americana de 2007-2008, que es el proyecto, la expedición científica de gran travesía más compleja que se ha realizado hasta la fecha. Bueno, en los años 60 se realizaron expediciones más complejas porque había muchísimo más recursos en la época de la Guerra Fría, ¿no? Pero en época reciente es la expedición más compleja, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos hecho, el equipo está contado por Javier Selva, fotógrafo y cámara, Juan Maviu, que él es geólogo y ha sido investigador, Juan Pablo Alvari por Ignacio Oficialdegui, que es biólogo, especialmente Juan Maviu, que ha sido director de la base antártica española Juan Carlos I, es estudiar la expedición más compleja de los últimos tiempos que hay. Es decir, a ver, los americanos hicieron esta gran expedición, vamos a ver qué parte de su expedición es logística y toda la complejidad con respecto a la logística, qué parte es investigación y qué investigación es la que hacen. Vamos a desmenuzar realmente, porque en estos grandes proyectos al final suele ocurrir
pues como los ministerios, es decir, que todo es gente para hacer funcionar el sistema, pero que luego lo que se hace es muy poco y los costos que tiene mover esa gente o mover esos vehículos se llevan el 95% de los recursos, ¿no? Entonces, pues nos ponemos a estudiar eso, ¿no? Realmente. Y, evidentemente, de toda la investigación que realizaron los americanos, pues llegamos a la conclusión que de un 60 a un 80% de las cosas que ellos han hecho, en teoría, aparentemente, nada dice que no puedan ser realizados. Hay cosas que son imposibles, está claro, o sea, no todo se puede hacer, pero hay bastantes cosas que sí se pueden hacer, bastantes proyectos internacionales de toma de muestras de muchos tipos, ¿no? Entonces, ese es el proceso en el que nos encontramos ahora mismo, ¿no? Decidimos establecernos en una parte que es investigaciones de georradar y otras es una pena que no está aquí el compañero Juanma Viu, para explicarlo mucho mejor, y perforaciones pues hasta 15-30 metros de profundidad y toma de muestras de nieve, ¿no? Entonces planteamos este concepto. Estas son algunas de las investigaciones que se hace, y esta es un poco la estética de este vehículo de la expedición noruega americana, ¿no? Iban varios convoys como estos, ¿no? En el trineo. Y pues eso, estudiamos lo que ellos han hecho, estudiamos su investigación, analizamos toda la experiencia acumulada en todas las expediciones previas, y es así cómo realmente llegamos algunas de las investigaciones que se hacen a la conclusión otra expedición francesa-italiana. Esta expedición es bastante significativa. Querían hacer una toma de muestros en una zona de la Antártida remota, luego explicarán en el mapa, que va entre la base Concordia y la base Vostok. Nosotros tenemos mucha relación con el investigador principal francés, Jean-Robert Petit, que es uno de la eminencia mundial en investigación glaciológica en el interior de la Antártida. Para poder hacer la toma de muestras en este sector de la Antártida Oriental, lleva 30 años esperando financiación. No es un chiste, o sea, es literalmente cierto, 30 años esperando la financiación. Nunca lo había conseguido porque es tal el lío que hace falta que no lo había conseguido. O sea, y precisamente en 2011 fue la primera vez que hicieron esta expedición, ¿no? Que es justamente ir desde la base francesa Dumont-d'Urville desde la base francesa Concordia, franco-italiana, hasta Vostok, ¿no? Esto da una idea de la complejidad que tiene moverse ahí y que no hay un sistema sencillo de moverse, ¿no? Realmente es que no lo hay, ¿no? Todo es enormemente costoso y complicado, ¿no? Esta es la expedición, todo el combustible que hay que llevar, y veis, todo lo amarillo son bidones de combustible que hace falta que llevar, para decir que al final pues ocurre un poco lo de siempre. Al final el propio movimiento es lo que consume la gran parte de los recursos que se utilizan, ¿no? en realizarlo. Y que es lo que con el nuevo vehículo, y esta es la nueva criatura, pues pensamos que es posible realizar pues eso, un nuevo tipo de investigaciones científicas de un modo pues limpio, sencillo, barato, eficiente, simple, es decir, conceptualmente y filosóficamente de un modo totalmente diferente. Para eso el trineo que estamos diseñando, que hemos diseñado, está compuesto por 3 trineos que tienen mucha más longitud, porque para que realmente pueda ser utilizado en un tipo de investigación que sea algo realista y algo práctico, tiene que tener una capacidad de llevar al menos 6 tripulantes, lo que estamos planteando, que puedan ir 4 técnicos, digamos, para el manejo del trineo, y puedan ir 2 científicos, y tiene que tener un módulo de habitabilidad que sea pues más cómodo de lo que hemos tenido hasta ahora. Nunca va a ser probablemente como el módulo que llevaron los americanos, pero bueno, vamos a intentar aproximarnos de un modo igual, sencillo, barato, simple, es decir, filosofía inuit en estado puro, a lo más que se pueda, ¿no? Luego, pues la locomotora, evidentemente va a hacer falta cometas mucho más grandes, 150 metros de cometa vamos a tener que llevar, y pues vamos a hacer una protección para estar más calientes ahí, introducir un sistema de desmultiplicación, una especie de sistema de polea para poder arrastrar la cometa, manejarla, porque ya va a ser más complejo. Es uno de los retos que tenemos, ¿no? Un sistema más sofisticado, incluso con un pequeño motorcito, para poder manejar la cometa, que estamos desarrollando. En vez de tener 5 raíles, empezamos con 4 raíles, pasamos a 5, ahora vamos a 7 raíles, porque
todo indica que va a ser muchísimo mejor, muchísimo más eficiente, se va a romper muchísimo menos y va a funcionar absolutamente mejor. Entonces está un primer módulo que es el locomotora, 2 personas, una tienda transparente para que el efecto invernadero te caliente mientras tú estás navegando, no te hace falta tener calefacción, solo con el efecto invernadero de una tienda transparente eso ya es la bomba, o sea, es impresionante el calor, hace 24 horas de sol, no hay que olvidarlo nunca. Luego un trineo de carga que lleva esto que parecen lavadoras, pero no son lavadoras, que pues lleva la carga, colocado en cajas, que es importante llevarla bien estructurada la carga y que lleve placas solares por encima para intentar alcanzar el poder tener 2 kilovatios de potencia para poder realmente alimentar el instrumental científico que va a hacer falta, y luego el módulo de habitabilidad, ¿no? Que también pues va a optimizar el efecto invernadero, por supuesto, lleva sus partes transparentes también para que entre el sol directamente caliente, será clara para que haya más efecto invernadero y tendrá sus placas solares en donde podrán ir potencialmente 3 personas, tal y como hemos hecho en la expedición Acciona Wind Power Antártica, 3 personas, ahí íbamos 2 personas, manejábamos el trineo, 2 personas dormían, de modo que estamos 10 horas manejando unos, 10 horas manejando otros, 4 horas parados para cenar sin estar en movimiento del trineo. Pues aquí sería lo mismo, un equipo de 3 personas, que son 2 técnicos, un científico, la expedición puede parar si hace falta y hacer investigación, no tiene por qué estar en movimiento todo el tiempo, que haya 3 personas trabajando, 3 personas descansando y esté en funcionamiento las 24 horas del día, ¿no? De ese modo pues se puede utilizar de un modo pues mucho más los recursos, optimizarlos absolutamente, ¿no? En total tendría unos 13 metros de longitud, 4 metros de ancho, el peso total potencialmente con 6 personas y la carga está alrededor de las 2 toneladas, el potencial teórico de arrastre de carga a captar sería de otras 2 toneladas, queremos que sea capaz de mover 4 toneladas de carga para que realmente sea práctico, ¿no? Para poder recoger muestras de nieve, hasta 2 toneladas de muestras de nieve, y luego todo eso tiene que ser desmontable y tiene que caber dentro de uno de los aviones Basler, los DC-3 remotorizados que se utilizan en el Antártico, para que un solo vuelo de avioneta desde un punto de la costa a un punto del interior, pues o sea, la optimización de los recursos máximo posible, ¿no? Y eso es lo que estamos planteando ahora, ¿no? La ruta planteada para la futura expedición es una ruta, una especie de circunvalación, ida vuelta, se le puede llamar de muchas maneras, por la Antártida Oriental. La Antártida está dividida en la parte occidental, en la península antártica, es donde están la mayoría de las bases antárticas. La base española está allí en esas islas al fondo, en las islas Shetland del Sur, y es donde hay más movimiento, entre comillas. Por supuesto no hay nada de movimiento en la Antártida en general, pero bueno, teóricamente hay un poquito más en este sector, pero la Antártida Oriental es la nada total, o sea, ahí no hay nada, es una 5.000 kilómetros de distancia, aquello es absolutamente gigantesco, es enorme y es el lugar más vasto e inexplorado que hay sobre la superficie de nuestra Tierra, de modo que casi parece más a otro planeta que a la propia superficie de nuestro planeta, ¿no? Entonces la ruta que planteamos es una ruta que pase por todos los puntos donde se ha realizado investigación hasta la fecha, unos donde se hace investigación y otros donde se ha realizado en el pasado, ¿no? Uniendo todos estos puntos en una mega travesía de cerca de 7.000 kilómetros. Entonces están los puntos. Plateau Station es una base de los años 60 de los americanos, polo de inaccesibilidad a la base de los rusos, Vostok, que todavía hay gente, Concordia todavía hay gente, Domo Argus, Kunlun, los chinos están realizando una base, la base de hecho más compleja del Antártico la están realizando los chinos en la cima de la Domo Argus a 4.000 metros de altura, Domo Fuji, donde los japoneses han realizado investigación. Entonces queremos unir todos estos puntos, dar a conocer a los programas de investigación que están realmente trabajando ahí, demostrar la viabilidad, la potencialidad realmente, porque esta expedición pues prácticamente es imposible realizarlo de ninguna otra manera, no hay medios, ¿no? Pero el desafío no es solamente un desafío geográfico de consecución de kilómetros y batir récord, sino que tiene la parte del reto técnico. Queremos hacerlo con este catamarán, este trineo científico, para realmente demostrar que el concepto como tal de trineo científico, es decir, el desarrollo es posible, es viable y funciona, ¿no? Todo lo que yo os he dicho, y ahí es donde está realmente el auténtico reto, ¿no? Y luego científico, porque queremos transportar ese equipamiento científico complejo, no para desarrollar una investigación sistemática, porque sería absurdo y estúpido, solamente para realizar prueba de concepto
de cómo sería realizar, pues llevar un georradar, pues tú llevas el aparato, hacemos pruebas, lo alimentamos con energía, vemos si se rompe con los golpes, qué le haría falta, llevar un instrumental para hacer perforaciones a 15-30 metros de profundidad, ver cómo podemos hacer, cómo lo podemos transportar, cómo se pueden transportar las muestras de nieve, y así con diversos experimentos, ¿no? Únicamente en prueba de principio para ver si algo falla, que probablemente fallen cosas, cómo se podría resolver, y si no falla, pues tener la idea clara, ¿no? Porque el objetivo de la expedición y el objetivo último del trineo del catamarán polar, del Inuit Windsledge, es demostrar que es posible realizar investigación científica limpia y barata por la zona más inaccesible de la Tierra, ¿no? Y realmente, pues este es el proyecto en el cual estamos embarcados y que esperamos que el próximo otoño, en octubre de 2013, poder embarcarnos. Un equipo, todavía no está acabado el equipo que formaría parte, estaría Javier Selva, Juan Manuel Viu, y luego estaría yo, la cuarta persona estaría sin definir, podría ser nuestro amigo Manuel Olivera aquí presente también, hay varias personas posibles, y por supuesto, dentro de la situación tan compleja que está habiendo en nuestro país, pues todavía no está confirmada la realización cierta del mismo, pero está en un estadio, digamos, avanzado, y no es seguro, pero bueno, digamos que es posible. En cualquier caso, el desafío, sea inmediato ahora o sea pospuesto, el desafío continúa y esta expedición se realizará. Muchas gracias. Tiene trampa. Vamos a poner las imágenes mientras, y bueno, si tenéis alguna pregunta, mientras se vea el trineo moviéndose, porque esto está en estático, está bien, pero hay que verlo en movimiento, que realmente es donde se puede percibir mejor cómo funciona, ¿no? ¿Y nunca falta viento? Pues prácticamente no. A veces en la primera expedición tuvimos 3 días sin viento, en 62 días, y el año pasado pues no llegó a estar 3 días, llegó a haber 10 horas, un día entero, pequeñas partes, ¿no? El 25% del tiempo, ya sea por falta de viento, por viento desfavorable o por tormenta, ya está calculado que no se va a poder navegar seguro, el 25% pero hay mucho tiempo que sí se puede, ¿no? Bueno, estamos en conversaciones con algunos de los patrocinadores con los cuales que han colaborado y que han impulsado este proyecto, y ahora mismo está en estado de negociación, viéndolo, ¿no? No está confirmada la realización del proyecto para este año, o sea, es un hecho, ¿no? Evidentemente deseamos que así ocurra, pero todavía no podemos confirmarlo. ¿Podrías explicar, la basura la vais guardando? La vamos guardando, sí, la vamos guardando siempre. No se deja nada absolutamente, ¿no? Cuando parabais el trineo, ¿la anclabais de alguna manera para que se moviera o algo por el aire? ¿Cómo? Cuando parabais, ¿el trineo le anclabais o la atabais de alguna manera para que no se moviese? No, el trineo, claro, es que yo pesa un montonazo, o sea que yo no sé porque está muy pegado al suelo, se queda clavado, realmente es totalmente, o sea que no, es imposible que se mueva, o sea, el trineo. No hay ninguno. Lo que sí es posible es la tienda que se rompa, ¿no? Que eso es más posible que ocurra. O sea, la tienda se puede romper, pero el trineo no se rompe. O sea, el trineo no se puede romper. O sea, no se puede volar, es totalmente imposible, ¿no? La cometa no está tirando del trineo, es como si no tuviera el motor encendido. La cometa está abajo, entonces el trineo está en reposo. Bueno, Javier, pues sal aquí. No, sal de verdad, No, lo digo en serio, venga. Don Javier, o sea, lo único son las tiendas, al ser muy grandes, es lo que puede romper, ¿no? Lo que realmente podría llegar a romperse. Por eso se hizo un diseño especial, al tener más de 2 metros de altura, para poder estar de pie dentro de la tienda y ser razonablemente confortable, pues hizo un diseño especial con un armazón de tormenta, ¿no? La tienda tiene un armazón de navegación donde tiene que ser muy flojo, tiene que ser todo muy flexible,
y luego cuando tiene pinta que puede haber tormenta, se colocamos unos palos rígidos realmente para armarla y darle una estructura, ¿no? Rígida para que le permita aguantar, ¿no? Que es lo que hicimos, digamos, la estructura de navegación y la estructura de tormenta, ¿no? Y realmente nos funcionó y no pensábamos que iba a llegar hasta ese nivel de viento, ¿no? 150 km por hora. La próxima expedición va a ser con uno parecido al que habéis hecho hasta ahora o con el que haga el dibujito. No, el dibujito. Con las... Claro, no, la gracia es hacer el dibujito, efectivamente. El de la lavadora, exactamente, esa es la gracia. O sea, en 3 módulos, un montón de lavadoras y nosotros en la tienda, en la especie de tienda transparente, ¿no? Donde teóricamente, pues claro, no nos dará nada de viento y luego ya estaremos mucho más calientes, que se nota enormemente también. Es una sencillez todo muy simple, ¿no? O sea, que realmente no tiene unos enormes secretos el concepto, pero es la fuerza de la sencillez, ¿no? ¿Ha habido algún programa internacional que se haya interesado? Se han interesado los americanos cuando estuvimos en la base del Polo Sur, pues primero se quedaron totalmente sorprendidos, digamos, del proyecto, porque todo el proyecto como tal hasta la fecha no ha tenido, digamos, una enorme repercusión internacional, no ha tenido poco, no sabemos muy bien por qué. Por una parte, desde el punto de vista de las expediciones deportivas, la gente ve, o de la exploración más deportiva, la gente lo ve esto como una cosa como rara, ¿no? Estos tíos que hacen, o sea, es como que desconcierta un poco a la gente. Desde el punto de vista científico también la gente se ha sentido como desconcertado pensando que una expedición deportiva siempre hemos estado en una especie de tierra de nadie, ¿no? Los americanos se interesaron y con motivo de la próxima expedición el programa antártico ruso quiere formar parte del proyecto, ¿no? No hay que olvidar que los rusos en los años 70 llegaron a tener presupuesto para ver cómo era posible, si había algún sistema de realizar algo movido por el viento para avituallar la base de Vostok o resolver toda la logística que hay en la base de Vostok, ¿no? Y de hecho son los que ahora están en concreto, vamos, interesados en el desarrollo. Ellos le ven una aplicación concreta, ¿no? En cualquier caso, nosotros estuvimos en una presentación en Cambridge, estuve con Juan Maviu hace poco, en el Scott Polar Institute. Claro, es un concepto que realmente pues, es un poco desconcertante, ¿no? Para el propio mundo polar, el propio mundo antártico. La gente no sabe muy bien cómo valorarlo, ¿no? En la cuna de la investigación antártica, pues le resulta un poco desconcertante, y lo que le resultó más desconcertante en Cambridge es que no hubiera ningún otro equipo en el mundo trabajando en este desarrollo, ¿no? Es lo que no daban crédito a que eso fuera así, ¿no? ¿Solamente una vela o no cabe la posibilidad de 2 velas con los vientos cruzados? No, pues se cruzan las cometas y nada, un lío, de una en una. Probablemente en la próxima expedición llevemos hasta 20 cometas diferentes, porque es importante ir como con el tamaño adecuado dependiendo de la velocidad del viento y del rumbo que tú llevas con respecto al viento, ¿no? Entonces ir como lo más ajustado. No hemos sido capaces todavía de mover la misma cometa de un modo sencillo, cambiarle la superficie de utilización. Entonces tenemos que cambiar la cometa, que es la operación más compleja del manejo, ¿no? Del trineo. En la foto esta que sale en la base norteamericana, se ve a la derecha, ¿eso que se ve es un árbol de Navidad? Es un árbol de Navidad, sí. De metálico, es decir, pero sí, es un árbol de Navidad. Es un poco surrealista, pero bueno, es que no es menos surrealista encontrarte la base americana con una cancha de baloncesto en el Polo Sur, ¿no? Realmente te quedas un poquito, en fin, realmente es una experiencia visitar la base americana, ¿no? ¿Nos podrías explicar un poco lo del proyecto que tiene ahí, del tema de los neutrinos? Sí, bueno, donde ha estado en español, cuando estuvimos nosotros había en español, como Carlos Pobes, efectivamente, que está ahí del programa de investigación, y es pues también, pues para mí es un poco como lo del árbol de Navidad, o sea, me lo explican y es que me lo tienen que volver a repetir porque cuesta comprenderlo, ¿no? Pero es absolutamente espectacular, o sea, tienen...
yo me atrevo a decir que cientos de taladros en el hielo, hasta no sé, 500 o 1 kilómetro de profundidad. Entonces van midiendo los neutrinos que traspasan, que vienen del exterior y traspasan la Tierra, ¿no? Entonces tú tienes ahí una televisión gigante y van viendo cómo van pasando los neutrinos, entonces ves que te está pasando un neutrino en este momento. Entonces es algo como realmente muy avanzado, ¿no? Para ver si realmente las señales que daría una estrella, ¿no? Cuando una supernova, por ejemplo, cuando estalla, pues llegaría un neutrino diferente, y por ahora no han encontrado nada, pero es un programa absolutamente bestial. Mira, esa es la llegada al Polo Sur, esa es la base de la Amundsen Scott americana, norteamericana. Fijaos la diferencia de la de Vostok, de la rusa, con respecto a la americana, ¿no? Tiene algunas particularidades, aparte de la monstruosidad del tamaño. Este es Carlos Pobes, este es el experimento de los neutrinos. Eso que habéis visto son pilares y se comporta como si fuera un palafito, es decir, está suspendida sobre el hielo, y son neumáticos, se aumenta y se disminuye en función de la altura que necesita para sortear las tormentas de hielo, ¿no? Porque las anteriores había ocurrido que con el paso del tiempo habían quedado sepultadas igual que la rusa. Para evitar eso, esta que es relativamente nueva, lo que hace es que se sobreleva sobre esos pilares y luego vuelve a su posición, ¿no? Y de esa manera evitan. Pero fijaros qué instalaciones, fijaros que... Igualito que el trineo, más o menos lo mismo. Tienen internet, sí, sí. ¿Teníais problemas de frío con el viento, la velocidad? Hombre, en la Antártida no decir que tienes problemas con el frío, está difícil, ¿no? O sea, frío hace un poquito, ¿no? Y uno pasa frío, ¿no? No tuvimos problemas especiales o problemas graves con el frío. En la primera expedición sí, en 2005, porque la temperatura fue más severa. Aquí estuvimos en la mínima, menos 35 por ahí, la otra tuvimos menos 50. Y luego ocurre una cosa muy curiosa, porque todos los que vamos la primera vez lo preguntamos, ¿no? Uno tiene la sensación de velocidad cuando va en una moto, por ejemplo, de que tropieza con el viento. Pero aquí no ocurre eso, porque el viento es lo que te mueve, de manera que tú vas siempre a favor del viento. La posibilidad el impacto que tienes contra el viento no es mayor que la velocidad del viento, sino que vas al unísono desplazándote sobre él. Entonces, esa sensación que puedes tener en una moto cuando llevas la visera del casco abierto no ocurre en el catamarán, ¿no? Entonces, se tiene mucho frío, pero no se tiene más frío por llevar el viento en contra. Pero cuando tienes el viento en contra no navegas, vas siempre con viento a favor. De manera, digamos, que vas cubierto por la propia tienda, ¿no? Pero hace un frío que te mueres de todas formas, ¿eh? Eso no te libras. Así es como dormimos dentro. El viento lo notas cuando estás parado. El viento lo notas sobre todo cuando estás parado. Cuando es tan fuerte que no puedes ni levantar las cometas porque te arrastra, ¿no? O es muy lateral también, a veces. Claro, esto sí. Hay... Ejemplo de viento. Sí. Cuando el viento es así, obviamente no se puede navegar, claro. Javi, ya que estás aquí, macho, las imágenes son tuyas, las fotos son tuyas. Sí, Tírate el rollo, cuenta un poquito cómo es trabajar ahí. Pues duro, pero no tiene ninguna peculiaridad diferente a la que pueda ser cualquier trabajo de cualquier fotógrafo en otras circunstancias. Lo único que tienes que ir siempre con guantes, que la climatología es decisiva a la hora de, pues, si tienes que rodar pues una imagen con viento, pues es jodido, si tienes que descongelar una cámara, pero vaya que las imágenes, como veis, pues son imágenes de operador de cámara, de vídeo. Bueno, aquí en esta expedición había una peculiaridad, y es que a la vez que teníamos que mandar para alimentar las redes sociales imágenes, y el satélite que llevábamos, la comunicación por satélite era muy mala, de manera que, para que os hagáis una idea, para mandar una foto de 500K nos podíamos tardar 1 hora, y además ocurría que en el proceso podía interrumpirse la comunicación, de manera que tenías que volver a empezar, y luego que a la vez que hacíamos de fotógrafos teníamos que hacer de operador de vídeo, que no es una cosa tampoco normal. En general los operadores de vídeo son operadores y los fotógrafos somos fotógrafos. Pero aquí, como había que hacer todo lo mismo, pues con la misma cámara, con estas cámaras nuevas reflex, pues hacemos las dos cosas. Pero por lo demás, pues aquí estamos y hemos vuelto, no sería muy duro, ¿eh? ¿Y qué es más duro? ¿Llegar allí o adaptarse a la vuelta? Es una buena pregunta. No dice nadie nada. Sí. Ahí se está frío pero aislado del mundo, y no se está del todo mal, un poquito aislado del mundo, la verdad. ¿Cuántas horas de luz teníais? Todo el tiempo. Todo el tiempo era... Sol 24 horas. De hecho, eso es una de las maravillas, ¿no?, que tiene, que puedes aprovechar las 24 horas, el efecto invernadero en la tienda. Claro, mientras tú duermes el sol está dando la tienda, de modo que se nota o sea, que de hecho no suele hacer mucho frío en el interior de la tienda de campaña si se aprovecha bien el efecto invernadero. O sea, eso tiene muchas ventajas, ¿no?
Antártida está llena de peculiaridades, pero a mí me gusta siempre contar dos para que os hagáis una idea de lo que es la Antártida. Una es, por ejemplo, si os habéis fijado, y además este año que está lleno toda la prensa y todo de fotografías de auroras boreales, todas son del norte. Difícilmente habéis visto auroras boreales en el sur, ¿no? No hay aurora boreal, no hay fotos de auroras boreales en el sur. Pero no es que no las haya, es que el invierno dura tanto tiempo que durante el tiempo que dura pues está todo el rato en oscuridad. Y solamente la gente que se queda en la base, en las bases, son capaces de detectar. Pero hace tanto frío que muchas veces no hay ni siquiera imagen, porque no salen, están como 80 bajo cero, así en invierno, ¿no? 80 bajo cero, entonces claro, vosotros vais a Noruega en primavera, todavía hay horas de sol y podéis hacer fotos de auroras, pero en la Antártida eso es imposible, de manera que es mucho más infrecuente encontrar fotos de auroras boreales en la Antártida que en el Ártico, porque cuando se va a la Antártida es todo el rato de día, no hay noche, entonces las estrellas, todos los fenómenos atmosféricos nocturnos que veis en el norte, en el sur también existen, pero no se fotografían. Esa es una. Y otra peculiaridad muy graciosa, que además cuando llegas, por más veces que te lo has explicado, te choca, es que como confluyen todos los usos horarios en el mismo punto que es en el Polo Sur, tú puedes estar aquí acampado y estar al lado de la base y tener tú el horario de Nueva Zelanda y ellos el horario de Chile, en el cual hay una variación de 12 horas. De forma que tú estás desayunando y ellos están cenando o durmiendo. Nosotros tuvimos un problema para ir a la base, porque efectivamente ocurría eso. Nosotros llevábamos horario de Sudáfrica, ellos que estaban a 150 metros de nosotros, llevaban horario de la logística que tienen, que creo que era chilena o neozelandesa. No, de Nueva Zelanda, era de Nueva Zelanda. Claro, estábamos en las antípodas. Entonces ellos estaban durmiendo mientras nosotros desayunábamos. El único punto de encuentro que teníamos era una hora escasa por la mañana o por la noche, ¿no? Entonces es muy curioso que tú puedes elegir la hora que quieras. O sea, puedes estar incluso de marcha varios días teniendo la sensación de que no tienes que dormir, ¿no? Porque es simplemente cuestión de cambiar el uso horario de tu reloj y ya estás. Todos los usos horarios confluyen ahí. Entonces esas son las cosas curiosas de la Antártida, ¿no? En esta especie de 3D que hicimos precisamente se explican todas estas cosas porque está llena de particularidades. Otra de las cosas es por qué no se utilizan trineos de perros, por qué es tan importante todos estos medios ecológicos, naturales, cuando en el norte una parte de ese camino no tienen recorrido ya con los trineos de perros, ¿no? Pues porque en la Antártida está prohibido introducir cualquier tipo de animal que no sea, que venga de fuera, ¿no? Porque hay una protección brutal en torno a la fauna autóctona, ¿no? Es muy endogámica y no tiene ningún tipo no quiere ningún tipo de contaminación exterior, entonces no se puede hacer nada con perros, no se puede utilizar trineos de perros, por ejemplo, ¿no? Y otra pregunta, ¿cómo os guiáis? ¿Nunca os habéis perdido? Bueno, siempre estamos perdidos. Bueno, hoy en día con el GPS, pues muy complicado no es, en la realidad, orientarse, ¿no? Antiguamente con el sextante la cosa era un poquito más difícil Porque como todo es tan rústico, digo, a lo mejor esa parte... No, pero claro, es tan sencillo y tan todo, o sea que no escogemos lo rústico por... o sea que realmente porque es lo más eficiente, ¿no? Lo más óptimo, o sea que lo más... no en sí porque sea rústico, ¿no? Que son dos conceptos diferentes. Pero sí, algo de razón tienes, porque efectivamente el catamarán no tiene timón. O sea, la única posibilidad de dirigirlo es dirigiendo las cometas. Y por muy rápido que tú dirijas las cometas, la deriva que tiene, la inercia que tiene el trineo y los vientos dominantes te van llevando, tiene una cierta tendencia a llevarte hacia un sitio. De manera que si fuésemos capaces de dibujar la ruta como de verdad fue, no sería esa línea tan bonita que habéis visto ahí, sino que sería efectivamente, por eso dice Ramón que siempre estábamos un poco perdidos, ¿no? Vas teniendo una línea serpenteante, de manera que cuando la deriva empieza a ser preocupante, lo que haces es que la corriges y vuelves a tu punto, y así sucesivamente, lo describes como una especie de diente de sierra, ¿no? Nosotros lo pintamos así porque parece estupendo, ¿no? Pero no es fácil dirigirlo, lo que pasa es que en esas grandes distancias, esas pequeñas derivas no tienen mucha importancia, luego se van corrigiendo y el asunto es llegar al polo a los puntos que te vas montando, ¿no? Pero sí, vamos un poco perdidos siempre, ¿no? ¿Habéis tenido alguna vez problemas de peores escasos de alimentos o de otros recursos básicos? En estas expediciones, en otras expediciones sí, en estos viajes realmente no hemos tenido en 2005 pues adelgazamos bastante por el frío y por las condiciones que hacía, pero no escasez de alimentos como tales no hemos tenido.
Claro, tú puedes transportar bastante carga, o sea, esto no tiene que ver con la montaña en que tú te llevas los gramos exactos, ¿no? Es decir, que puedes, y de hecho debes, al estar tan elevado, llevar un poquito de margen de alimentos, ¿no? De modo que no hemos tenido. Como no sabe exactamente cuántos días va a estar. Sí, pero por otro lado está muy marcado, o sea que no, porque tú está marcado por la logística antártica. Es decir, nosotros teníamos unos días máximos para hacer la expedición, porque después todo el sistema de aviones para salir de la Antártida, como llega el invierno, se desmonta. Es decir, que entonces cuando se va el último avión de la Antártida, o sea, que más vale que te hayas ido, y si no, no te va a servir de nada toda la comida que tengas, porque tiene que pasar un año. Entonces no hay, y entonces eso es tal fecha, entonces realmente es que más allá de esa fecha, estés donde estés, tendrás que salir de donde estés. O sea, que tienes un tope de tiempo para hacerlo. Nosotros, de hecho, el año pasado llevamos la comida de la fecha hasta que se desmontaba la base. Después no nos iba a hacer falta, ¿no? ¿Algún animal? Bueno, vimos unos pajaritos. A casi 1000 kilómetros de la costa, en medio del... impresiona, ¿no? De hecho, encontrar pájaros aislados ahí, porque es increíble cómo pueden haber llegado, cómo no se han muerto, cómo no tiene comprensible, ¿no? En el diseño habéis estudiado la posibilidad de meter un pequeño, como él decía, un pequeño timón, una pequeña quilla, o hielos tanto que se lo rompería y no lo... Esa es todo esto tiene varias discusiones sin fin sobre si se podría hacer o no. Evidentemente, es una de las discusiones sin fin, se podría hacer un timón y quilla, y no, la respuesta es no. No, porque la propia quilla la consigues con los raíles. Es decir, los raíles, si tú, el raíl tiene un canto vivo, ese canto vivo sería como el canto de un esquí, de hecho ya. Entonces tú colocando el peso donde quieres que clave, ya está clavando. O sea, ya tienes la quilla hecha. Lo que puedes hacer es quitar peso de una zona o ponérsela en otra, ¿no? Para que haga el efecto parecido a que se clave, ¿no? Porque para ir a 90 grados del viento es importante tener el equivalente a quilla y eso clavar, ¿no? Porque para ir a 90 grados del viento hay que colocar que la cometa no tire del frente, sino que tire de un lateral del trineo, y colocar todo el peso en el otro lateral clavándolo, ¿no? Entonces se forma una suba de dos fuerzas, una que tira hacia una dirección y otra que tira en la contraria, porque es el trineo que va girando para allá, y la resultante se aproxima a los 90 grados con respecto al viento. ¿Habéis conseguido viajar más en contra del viento de 90 grados? Ese es otro de los desafíos, ¿no? Hemos conseguido viajar totalmente en contra del viento, pero tiene truco. Es decir, hay dos, o sea, con respecto al viento que pilla la cometa, tú puedes estar máximo, y es difícil, de hecho, esos 90 grados. Ya es muy tenso, por muchas razones es muy difícil navegar a ese ritmo. Pero la cuestión es que el viento, no siempre el viento está en la misma dirección, en la superficie y en altura. Entonces la frontera para el viento en contra, pero eso todavía no es conseguir llevar la cometa hasta 1 kilómetro de altura, porque a unos 300-400 metros de altura es la capa de inversión que se llama. Entonces puede haber vientos totalmente opuestos con respecto a la superficie. Esto plantea otro tipo de problemas que serán para otro momento. Nos vamos a concentrar de poquito en poquito, no pasarnos, ¿no? Pero lo hemos hecho. Es decir, algunas veces que la capa de inversión ha bajado, hemos llegado a ir en dirección totalmente opuesta al viento, 180 grados completamente. Pero levantar la cometa mucho, o sea, tiene muchos otros problemas, y es en sí ya de una gran complejidad, ¿no? Entonces no lo vamos a afrontar ahora esa solución, pero potencialmente es posible. Cuando se os caía la cometa, ¿llevaba mucho tiempo volver a levantarla? Por lo grande que era y... Claro, depende, es muy cambiante, ¿no? Realmente... Esa es la operación más laboriosa de todo, ¿no? Porque claro, tú date cuenta que cuando estás navegando con una cuerda de 300 o incluso de 500 metros, pues cualquier operación que tengas que hacer supone que tienes que ir a la cometa. Saltar, no sé si habéis visto, os habéis fijado en esas botas que llevamos, ¿no? Botas que están pensadas para mantener el frío cuando estás parado, pero que tienen una ergonomía a la hora de moverse nula, prácticamente. Tienes que ir como Robocop.
Claro, si tienes que ir 500 metros a la cometa, más 500, o a lo mejor no 500 necesariamente, porque puedes esperar a que pase el trineo a tu lado. Pero cualquier operación que se hace en esa distancia, con esa indumentaria, es una indumentaria muy preparada para no moverte. Es decir, que soporta muy bien el frío, pero cuando hay que moverse un poco te genera excesivamente calor, no puedes sudar porque el sudor se congela, es complicado. Entonces, cada vez que la cometa se cae es un pequeño lío el que tienes, ¿no? Que tienes que ir a la cometa. Pero uno solo no valdría, ¿no? O sea, una persona que fuera a levantar la cometa... Puede hacerlo. Y de hecho, cuando se levanta solamente es uno que la levanta, porque el otro está en el timón, ¿no? Puede, pero no debe. Pero es complicado, sí. Y luego la cometa muchas veces se cae liada. Todos esos hilitos que veis, pues imaginaos para cuando se munición, ¿no? Realmente ese es el momento más, lo mismo que cuando el sistema funciona, es absolutamente eficiente, porque la energía que hay que ponerle en comparación con el desplazamiento de peso es muy pequeña, es decir, simplemente con que tú lo vayas así, estás desplazando prácticamente una tonelada. Poner el sistema en movimiento es lo más complicado, ¿no? Y sobre eso estamos trabajando, ¿no? Sobre posibilidades de multiplicación, de elevación incluso de la cometa por algún tipo de mecanismo. Hay muchos aspectos ingenieriles que estamos tratando con amigos ingenieros para poder solventar esas cosas. Una de ellas es elevar la cometa cuando la cometa es muy grande, por ejemplo, o está muy lejos. Eso no es un problema. Ramón, hemos hablado de, no sé si es por también por los vientos catabáticos. Sí, los vientos, claro. Los vientos catabáticos son los que rigen el interior de Groenlandia y la Antártida, más el interior de la Antártida que el interior de Groenlandia. Entonces, tienen unas pautas muy claras que son mediante los cuales es posible planificar una travesía y planificar un viaje, porque tiene unas pautas claras. El viento catabático, el aire frío es pesado, entonces el aire se coloca sobre la superficie y desliza por la línea máxima pendiente. Aunque parezca plano, nunca es del todo plano, siempre tiene una mínima pendiente. Entonces, como el agua es un fluido y va para abajo, solo que está girado por la fuerza de Coriolis, en este caso hacia la izquierda, pues cerca de 40 grados. Entonces, esa es la manera de calcular. Es muy fácil calcular los vientos dominantes. Mapa de relieve, máxima pendiente, 40 grados Coriolis, 30-40. Ya está. Eso es el cálculo. En Groenlandia, los frentes meteorológicos pueden distorsionar y llevar vientos opuestos, ¿no? Porque el centro de Groenlandia está a 500 kilómetros de la costa y los frentes, como nosotros comprobamos aquí, se meten casi hasta 800 kilómetros en la Antártida. Es decir, que entonces Groenlandia está barrida por frentes meteorológicos que hacen que lo catabático sea un porcentaje no tan grande. En la Antártida, en la costa también, nosotros lo vimos totalmente, la nieve es diferente, la temperatura es distinta, es mucho más inestable, y hasta que llega realmente a la planicie en que se rige con los catabáticos, aunque tiene muchas pequeñas variaciones en cada zona, está pequeños factores, pero más o menos se cumple, ¿no? En 30 grados más o menos se cumple el rumbo, y esa es nuestra planificación. Y de hecho la expedición de ida y vuelta se va a hacer porque, claro, nosotros navegamos por un lado del domo, el interior de la Antártida es como un domo, una meseta gigante con una cima inapreciable al ojo humano. Entonces vamos por un lado del domo, damos la vuelta al domo y volvemos por el otro lado del domo. Entonces de ese modo tú puedes ir y volver. De hecho, potencialmente a una distancia, no por el mismo sitio, pero a lo mejor a 100 kilómetros de distancia, el trayecto de ida y el trayecto de vuelta, podrías ir y hacer todo y eso es lo planteado, ¿no? ¿Y el cordaje no necesita ningún mantenimiento en los 2 o 3 meses que estáis allí? Bueno, las cuerdas son fundamentales de que sean buenas, es clave. De hecho, llevamos kilómetros y kilómetros de cuerda, porque, claro, primero porque se puede perder, es decir, puede ocurrir, la verdad es que no nos ha ocurrido casi nunca, hasta que no nos ocurrió, ¿no? Pero se puede perder, puede llegar a ocurrir que una cometa se saliera volando y la perdieras, puede ser, entonces se pierde con todo el cordaje, es decir, que puedes perder 600 metros de cuerda si se pierde la cometa, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ir sobrado para tener tamaños y, bueno, evidentemente es como la parte clave, ¿no? Qué cuerdas llevar, ¿no? Y de hecho no hemos tenido un dilema y nos ha funcionado fenomenal, ¿no? Si hubiera posibilidad de verlo, veríais, si os fijaseis en la parte de adelante, donde suben los raíles de la locomotora del trineo delantero, que llevamos un machete metido ahí, ¿no? Llevamos un suelta rápido, que es un mecanismo automático, con una cuerda, que está preparado precisamente para tirar en caso de que se descontrole todo el sistema. Y
la cometa vaya demasiado deprisa o pase cualquier cosa para detener suficientemente rápido el catamarán. Pero si se bloquease, como nos ocurrió creo este año una vez, él suelta rápido porque puede ocurrir que se congele o cualquier otra eventualidad. Le damos un machete de Sandokan, entonces cortas todos los embalajes, entonces la cometa con la inercia sigue, ¿no? Además que luego la recuperas, o nosotros la recuperamos, ¿no? Es un momento así como muy folclórico, ¿no? Cuando tienes que lanzarte sobre tal, con el machete en la mano a cortar, y bueno, pues todas esas operaciones hacen que las puertas se vayan cortando, hay que volver a reponerlas, llevan muchos repuestos de diferentes métricas, diferentes grosores y todo, ¿no? Y sobre todo la cuerda de atalaje del trineo, porque eso va rozando, y de hecho el concepto es de que se vaya rompiendo, de que no, o sea, que es que va a ocurrir, y hay que ir haciendo el mantenimiento, eso que contaba, ¿no? O sea, que tú vas viendo, sobre todo si es muy malas condiciones, pues se rompen más cuerdas, si no se rompen menos, ¿no? Así que pues llevamos kilómetros de cuerda, que es lo más importante de todo. Bueno, o sea, has dicho que hoy en día siguen volando en Antártida los DC-3. Sí. Volan Twin Otter y de toda la zona de la Antártida Oriental volan los DC-3. Entonces, pues un poco la capacidad es eso, la capacidad del conjunto son cerca de 2 toneladas el total, es el límite de capacidad que tendría el DC-3 con esquís, ¿no? Así un poco remotorizado, o sea, no en la versión antigua, ¿no? En la versión modernizada. Y de hecho, el tamaño y todo está pensado para que encajen. Pero vamos, el avión, la estructura sigue siendo la misma. La estructura es la misma, sí, sí. El interior, las tripas es lo que ha cambiado. Son los mejores aviones del mundo. He pensado hacer un reportaje cuando acabéis porque, claro, esto parece como que bien va a causar un poco de euforia, se supone, ¿no? Por lo menos el método es un método muy... Porque los antecedentes es que tantísima euforia no ha causado. Nosotros vamos, el petit comité. Yo no entiendo precisamente que es un método tan tecnológico, tan bien desarrollado, que no tenga esa repercusión que tú estás hablando. Sí, no, esperamos que lo tengan en este proyecto. De hecho, estamos en conversaciones con canales de televisión internacional o nacionales de televisión ahora mismo para que realmente... ¿Habéis hecho alguna patente o algo? Está patentado en el año 2001 el concepto de como vuestra utilidad, como una cosa simbólica realmente. Esto no tiene, o sea, valor comercial como tal, pues no lo tiene, ¿no? Probablemente es por autoría intelectual, digamos, ¿no? Y bueno, estamos con negociaciones, de hecho, ahora mismo con televisión, para todavía también sin confirmar, las cosas llevan los de Palacio van despacio, bueno, la idea es que pues, se podría hacer un reportaje, una miniserie de todo el proyecto, porque es un proyecto de 15 años, o sea que no es más allá de una expedición, ¿no? Es el uso más del comienzo e incluso de los antecedentes previos, ¿no? Sí, una cosa de todas formas... ¿Qué año empezaste tú a desarrollar esto? Yo 99. En 99 en Rolando, ¿no? Sí. Y como dice Javi... Bueno. Se acaba de emitir ahora mismo uno de los últimos episodios de Al filo de lo imposible sobre esto. Podéis encontrarlo en televisión, en la web de RTV, en televisión a la carta, se llama Viajeros del Viento. Viajeros del Viento. Si no, en la web de Tierras Polares también, o en la mía de Javier Selva tenéis el enlace y ahí podéis ver 50 minutos con un poco más de detalle de todo lo que ha dicho Ramón, con los antecedentes, pero sobre todo centrándonos en el 2012, en la expedición de 2012. Te voy a decir una cosa que te comenté hace un poco más de un año, que es la primera expedición low cost, ¿no? Efectivamente, nosotros estamos a plena moda. La expedición es adecuada a los tiempos que corren. Porque realmente en la investigación antártica la principal causa que lo limita es el costo de la expedición. O sea, eso es la razón por la que no se hacen cosas, ¿no? Y luego mantener una expedición en una base, cualquier cosa que es como fija, claro, los costos son tremendos, ¿no? Esto realmente es muy barato, ¿no? Nosotros hacíamos el cálculo así un poco de cuánto podría costar un programa anual de investigación por año, y exagerando un poquito, pero tampoco muchísimo, llegamos a la conclusión de que prácticamente, a nivel un poco como España, ¿no? Solo el costo del barco de la gasolina del barco oceanográfico español, de la alimentación del barco oceanográfico, podría ser el equivalente a todos los gastos implicados en un programa de investigación en Antártida. Exagerando un poco, no lo voy a decir que sea exactamente igual, pero no mucho. Entonces, claro, da una idea de la enorme diferencia de costos, ¿no?
para que os hagáis una idea de lo que está diciendo Ramón, la base americana que habéis visto, pero además es público, es decir, lo tienen puesto en sus carteles, lo cual invita a pensar que seguramente sea más de lo que ellos reconocen. Dicen que por cada campaña gastan 2,5 millones de litros de gasoil en el mantenimiento de la base, solamente. No incluye eso el gasto, por ejemplo, de los aviones que llevan ese combustible o de un convoy brutal que se hace para llegar ese combustible desde la base de Murdoch ahí, ¿no? O sea, 2,5 millones de litros de combustible, el costo, la contaminación que supone, la infraestructura para llevarlo, todo eso, ¿no? Es que claro, no estamos hablando de cuando hablamos de la gasolina que gasta una, claro, es que estamos hablando de una dimensión absolutamente ingobernable, ¿no? Esos son un poco las magnitudes que estamos hablando de la Antártida, ¿no? Tener una base como la que he visto a 21 grados, cuando el exterior está a menos 30 permanentemente, pues no es ninguna tontería, ¿no? Todo eso se consigue con gasolina, ¿no? Por ahora, por lo menos. Pues muchas gracias.